Hoy continuamos con nuestro estudio de Marcos y llegamos al capítulo 14. Vamos a estar leyendo los primeros 16 versículos. Dice así la palabra del Señor. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban al Cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comáis la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decida al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Padre nuestro, te damos infinitas gracias por tu palabra. Rogamos que esta palabra, Señor, sea escrita en nuestra mente y en nuestro corazón, y que esta palabra, la palabra del Evangelio, la verdad del Evangelio, dé abundante fruto en cada una de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La muerte y la resurrección del Señor Jesucristo ha sido siempre el punto fundamental del cristianismo. Es la clave de la salvación, es el núcleo del Evangelio. Y precisamente la cruz representa esa cúspide de la historia redentora. A través de esa cruz se ratifica el nuevo pacto. En la cruz también se expía de manera final el pecado. Allí está expresada la misericordia divina y la única esperanza que tiene el ser humano para tener vida eterna. Y es allí precisamente en la cruz donde la justicia perfecta de Dios se encuentra con su gracia inmerecida y con su sabiduría infinita. Y el apóstol Pablo reconoció esta importancia de la muerte y la resurrección de Jesucristo y de la cruz. Él lo dice muy claramente allí a los Gálatas en el capítulo 6, verso 14, donde dice así la palabra del Señor. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y él centra precisamente la predicación del Evangelio en la obra que el Señor Jesucristo realizó en la cruz, como se lo menciona allí en la primera carta a los Corintios en el capítulo 1, verso 23, donde dice así la palabra del Señor, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles
locura. Y en esta misma carta, en el capítulo 2, verso 2, dice lo siguiente: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. De tal manera que el tema central que nosotros encontramos en las Escrituras, pues es esa muerte sustitutiva del Señor Jesucristo, que se ve a todo lo largo del Antiguo Testamento. Comenzando desde el libro de Génesis, allí en el capítulo 3, verso 15, donde Dios está prometiendo un libertador, un redentor para la humanidad. Vemos también otro tipo allí en el capítulo 3 de Génesis, versículo 21, perdón, donde Dios tiene que sacrificar a un animal para hacer las vestiduras para Adán y para Eva. También en el sacrificio ofrecido por Abel, que fue aceptable a los ojos de Dios. De igual manera, en ese carnero que estaba allí trabado en un zarzal, que tomó el lugar de Isaac allí en el monte Moriah, cuando Dios había ordenado a Abraham que sacrificara a su hijo. De la misma forma, también allí en los corderos de la Pascua, que fueron sacrificados en Egipto cuando el pueblo estaba próximo a ser liberado. Lo vemos también en todo el sistema de sacrificios que se explica precisamente allí en el libro de Levítico. También en la serpiente de bronce que fue levantada allí en el desierto para sanidad de los israelitas. También lo vemos en el libro de Ruth, en el concepto de ese pariente redentor. Y en fin, la cruz también fue anunciada por profetas como David, Daniel, Zacarías, culminando con el último profeta del Antiguo Testamento, precisamente Juan el Bautista, quien declaró: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo dice allí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29. Y al llegar precisamente al Nuevo Testamento, la cruz sigue siendo el tema central y es el objetivo esencial de los 4 evangelios. A través del libro de los Hechos también continúa la proclamación de la cruz a través de todo el mundo, comenzando desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, como se menciona allí en Hechos capítulo 1, verso 8. En cada una de las epístolas del Nuevo Testamento encontramos una teología profunda de la cruz y de todas las repercusiones prácticas que debe tener para cada uno de los creyentes. Y finalmente en el libro de Apocalipsis, de igual manera también se recuerda el Calvario, se describe como el Señor Jesús es ese Cordero de Dios perfecto que fue sacrificado, que fue inmolado para hacer posible la redención por su sangre. Ahora, la cruz es el tema central de la sección final del Evangelio de Marcos. Vemos que desde el capítulo 14 al capítulo 16 se centra precisamente en este tema. Y como vimos la ocasión anterior, el Señor Jesús predijo la gloria de su segunda venida. Pero esta narración ahora pasa a centrarse en la culminación de su primera venida. Y el personaje central de todo esto, pues es indiscutiblemente el mismo Señor Jesucristo. Y en este texto, precisamente, Marcos presenta un elenco de personajes adicionales. Cada uno de estos personajes juega un papel vital en este acontecimiento culminante. Aquí vemos cómo está obrando Dios el Padre, también cómo los enemigos de Jesús están ahí presentes, de igual manera que sus amigos, el falso discípulo, el traidor y la gente, los seguidores fieles que están junto a él. Muy bien, comencemos con el versículo 1 del capítulo 14, la primera parte. Dice: 2 días después de la Pascua y de la fiesta de los panes sin levadura. Fijémonos que aquí pues no se está nombrando directamente
a Dios el Padre, pero él estaba actuando, él estaba siendo ese director divino, organizando de manera soberana todo lo que le ocurriría al Hijo de acuerdo con el predeterminado plan de redención que él ya conocía. Y démonos cuenta que Dios, el Padre, estaba actuando. Marcos precisamente explica que 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, que podríamos llamar a este evento, como lo llama John MacArthur, un marcador cronológico, donde se está demostrando que el programa divino se estaba ejecutando, se estaba llevando a cabo exactamente lo planificado. Y esa Pascua precisamente era la Pascua que el profeta Daniel había anunciado allí en el capítulo 9, versos 25 y 26 del libro de Daniel, donde dice así la palabra del Señor. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Así que en el mismo día y a la misma hora en que estaban sacrificando, matando los corderos de la Pascua en el templo, el Padre, Dios el Padre, había dispuesto que el inmaculado Cordero de Dios también fuera inmolado, también fuera sacrificado. Recordemos que la Pascua se celebraba cada año en el día 14 del mes judío de Nisán. Para nuestro calendario equivaldría más o menos a finales de marzo o a principios de abril. Y se conmemoraba la noche en Egipto en que el ángel de la muerte pasó sobre las casas de los israelitas que habían matado un cordero y habían rociado su sangre sobre los umbrales y sobre los dinteles de sus puertas. Ahora, la fiesta de los panes sin levadura comenzaba al día siguiente y duraba toda una semana, o sea, desde el día 15 hasta el día 21 de este mes de Nisán. Y conmemoraba precisamente la salida de los israelitas de Egipto. Y se le dio el nombre, pues, por el pan plano que el pueblo hebreo llevó consigo durante esta salida apresurada. Como se menciona allí en capítulo 16 del libro de Deuteronomio, versículo 3, donde dice así la palabra del Señor: no comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Y démonos cuenta que estas 12 celebraciones estaban estrechamente relacionadas. La Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y con el tiempo estas 12 fiestas se llegaron a utilizar con los mismos términos intercambiables, como lo dice allí Mateo capítulo 26, verso 17, donde dice así la palabra del Señor: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y de la misma manera lo menciona el Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 1, donde dice así la palabra del Señor: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. De tal manera que estas 12 fiestas conformaban una de las 3 principales fiestas de Israel, junto con el Pentecostés, como conocido en el Antiguo Testamento, pues como la fiesta de las semanas, y la fiesta de los tabernáculos o de las tiendas. A ver, y aquí dice que la Pascua estaba a 2 días de celebrarse, pues indica que todavía era miércoles.
Y el Señor Jesucristo pues sabía que de acuerdo al plan perfecto del Padre, el momento de su muerte pues había llegado. Y el Señor mismo se lo manifiesta allí a sus discípulos en el capítulo 26 del Evangelio de Mateo, versículo 2, donde dice así la palabra del Señor. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Y el Señor Jesucristo en múltiples ocasiones había hablado con sus discípulos acerca de su muerte, acerca de su sacrificio. Y con esto pues él estaba demostrando que todo el plan se estaba llevando a cabo, toda la programación que Dios había dispuesta y estaba llevando a cabo de una manera sobrenatural. O sea que se estaba cumpliendo el propósito definitivo de esa primera venida, como lo dice allí Marcos capítulo 10, verso 45, dar su vida en rescate por muchos. Durante los 3 años y medio que el Señor Jesucristo estuvo desarrollando su ministerio, sus adversarios en múltiples ocasiones habían tratado de matarlo, habían tratado de quitarle la vida. Desde el mismo momento en que fue un bebé, el rey Herodes trató de asesinarlo en la matanza de los bebés allí en Belén. Pero esos intentos pues no se llevaron a cabo. ¿Por qué? No tuvieron éxito. Porque no se ajustaban al diseño perfecto del Padre. Porque el Señor Jesús actuaba en perfecta sumisión y obediencia al Padre. Y no entregaría su vida hasta que hubiera llegado el momento predeterminado por Dios el Padre para que así fuera. Y Juan precisamente lo explica ahí en su Evangelio, en el capítulo 10, versos 17 y 18, donde dice así la palabra del Señor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y más tarde también cuando Pilato afirma que él tenía la autoridad para matar al Señor Jesucristo, él le da una respuesta bien interesante a este gobernador. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, versos 10 y 11, dice así la palabra del Señor. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Así que el plan redentor de Dios el Padre era que el Hijo muriera en un tiempo determinado, en un tiempo preciso, en una fecha específica. Como se lo menciona el Señor Jesucristo a sus discípulos precisamente la noche antes de su muerte, como dice allí Lucas capítulo 22, verso 22, donde dice así la palabra del Señor. A la verdad el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado. Así que todo se estaba llevando a cabo según el plan determinado por Dios. Y casi 2 meses después, Pedro repite esas mismas palabras en el día de Pentecostés, cuando le dice allí a la multitud que el Señor Jesús fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, allí en Hechos capítulo 2, verso 23. Así que el Señor Jesús fue precisamente al Calvario como el perfecto Cordero Pascual, de acuerdo con el calendario que Dios el Padre había determinado. Exactamente como los profetas del Antiguo Testamento predijeron que sucedería. Así que su muerte no fue un accidente imprevisto, según afirman algunos escépticos, sino que el Señor Jesucristo a través de su muerte cumple el propósito para el cual Él había sido enviado. Ahora, cuando nosotros vemos desde el punto de vista humano
la crucifixión del Señor Jesucristo, pues esto se puede ver como un fallo tremendo en la justicia. ¿Por qué? Porque él era perfectamente inocente de todos los cargos que se le hicieron. Era perfectamente inocente en todos los aspectos. De tal manera que el Señor Jesús fue acusado falsamente, fue erróneamente condenado y en un grado tan grande que cualquier otra persona en toda la historia. Pero aquí tenemos que darnos cuenta que la justicia de Dios estaba en acción en ese acto atroz de injusticia humana. De tal manera que el suceso más perverso jamás perpetrado por los hombres pecadores fue también al mismo tiempo el acto de amor infinito, más grande, realizado por un Dios santo. El mismo Padre castigó al Hijo por los pecados que no cometió. ¿Para qué? Pues para que los pecadores pudieran ser revestidos de una justicia que nunca podían ganar. La justicia de Cristo fue imputada sobre aquellos pecadores. Así que la cruz fue el medio por el cual el Señor Jesucristo compró a pecadores de todo linaje, de toda lengua, de toda nación, como lo dice ya Apocalipsis capítulo 5, verso 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. De tal manera que todo esto pues se llevó a cabo en perfecta armonía con el plan de Dios. El plan eterno de redención se estaba llevando a cabo. Muy bien, continuemos con la parte B del versículo 1 de Marcos 14. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Dios el Padre estaba obrando de manera soberana para llevar a cabo ese propósito redentor por medio de la muerte de su Hijo, el Señor Jesucristo. Pero esta realidad no exonera de las acciones malvadas a todos aquellos que en el plano humano organizaron la crucifixión del Señor Jesús, y motivados por el orgullo, por la envidia, por la incredulidad, los dirigentes religiosos judíos serían totalmente culpables porque ellos habían rechazado de manera voluntaria al Mesías y trataban de matarlo, de destruirlo. Y el miércoles de la Semana Santa, de la Semana de Pasión, parece que al mismo tiempo en que el Señor Jesús les estaba hablando a sus discípulos acerca de esa gloriosa segunda venida, pues los dirigentes religiosos judíos estaban también reunidos y estaban conspirando para ver cómo podían asesinar al Señor Jesucristo. Y en el relato paralelo en Mateo capítulo 26, verso 3, dice que los principales sacerdotes precisamente se reunieron en el patio de la casa del sumo sacerdote Caifás. Dice así la palabra del Señor. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Y aquí precisamente está representada la élite religiosa de Israel. Dice que los principales sacerdotes y los escribas. Y en varias ocasiones se mencionan en los evangelios a estos dos grupos de manera conjunta. Y los principales sacerdotes pues eran principalmente saduceos, entre los que se incluía aquí al sumo sacerdote, a Caifás, y al jefe de los alguaciles del templo, que era el asistente pues del sumo sacerdote, y también había otros sacerdotes de alto rango que eran saduceos.
Se habla también aquí de los escribas, que en su mayoría eran fariseos, que eran expertos en la ley del Antiguo Testamento y en la tradición rabínica. Y estos fariseos y saduceos pues conformaban el liderazgo apóstata de Israel. Y el Señor Jesucristo advirtió a sus discípulos que evitaran las costumbres hipócritas de estos dirigentes religiosos. Allí en Mateo capítulo 16, verso 6, donde dice así la palabra del Señor. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ahora, esta reunión entre principales sacerdotes y escribas pues tenía un propósito: buscar cómo detener, cómo prender al Señor Jesús, como dice la palabra, por engaño, y matarle. Y poco antes, después de la resurrección de Lázaro, estos mismos líderes religiosos pues habían organizado una reunión similar. Se menciona allí en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versos 47 al 52, donde dice así la palabra del Señor. Entonces, los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios, que estaban dispersos. Así que todos estos líderes religiosos, tanto de los saduceos como de los fariseos, tenían miedo de que la popularidad del Señor fuera tanta que pudiera estallar alguna revuelta y provocaría pues una respuesta militar de parte de Roma. Y de esta manera ellos pues perderían sus posiciones privilegiadas de autoridad, tanto en el Sanedrín como en el concilio gobernante judío, que estaba compuesto por saduceos y fariseos, y que actuaba bajo la jurisdicción y la tolerancia del gobierno romano. Y recordemos, como ya lo habíamos visto anteriormente, que ellos también controlaban las operaciones del templo. Y los principales sacerdotes, y en especial pues los saduceos, pues odiaban a Jesús porque él había limpiado 2 veces el templo. O sea, les había interrumpido gravemente sus operaciones lucrativas que producían grandes ingresos para ellos. Y por otra parte, pues los escribas y fariseos también odiaban a Jesús porque él denunció abiertamente ese sistema de legalismo, ese sistema hipócrita, ese sistema de tradición antibíblica que ellos llevaban a cabo y que estaban enseñando al pueblo. Y recordemos, como también dijimos en una ocasión anterior, que los saduceos y los fariseos eran rivales, pero aquí en esta situación particular se unieron en contra del Mesías. Así que este grupo de personas, de dirigentes religiosos, trataron de arrestar al Señor Jesús en secreto para no exasperar a las multitudes donde el Señor Jesucristo era muy popular. Y estaban maquinando pues apoderarse del Señor Jesús allí en secreto y luego esperar para asesinarlo. Y preferiblemente después de que la fiesta hubiera terminado y ya todos estos centenares y miles de peregrinos judíos que estaban de visita en Jerusalén ya no estuvieran allí. Por eso era que decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. De tal manera que desde el punto de vista de los líderes religiosos, pues la Pascua era el peor momento para matar a Jesús. Y ellos querían esperar hasta que pasaran todas estas festividades
para poder llevar a cabo su plan. Pero démonos cuenta que todos estos planes de estos hombres no podían alterar, no podían posponer lo que Dios ya había designado de una manera providencial. De tal manera que ya al final, cuando esta gente logra su objetivo de crucificar al Señor Jesús, pues lo hicieron en el momento exacto y en ese momento que ellos mismos querían evitar. De tal manera que los planes de estos dirigentes religiosos fueron reemplazados por la providencia soberana de Dios. Como lo menciona el sabio allí en Proverbios capítulo 19, verso 21, donde dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Muy bien, continuemos con el texto de Marcos, versículo 3 del capítulo 14. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. En este momento, Marcos interrumpe la narración que él venía llevando y hace una escena retrospectiva a unos días anteriores, como se menciona allí en el capítulo 12 del Evangelio de Juan, verso 1, donde dice así la palabra del Señor: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. De tal manera que este suceso que se narra aquí fue 6 días antes del viernes de Pascua, y el Señor Jesús llega a Betania, donde una mujer manifiesta su profundo amor hacia el Mesías, hacia el Salvador. Aunque aquí vemos que este episodio no se encuentra en el orden cronológico, pues su tema encaja perfectamente bien en la sección final del Evangelio de Marcos, donde el enfoque está en los preparativos precisamente para la muerte de Cristo. Ahora, ¿cuál es el escenario donde se desarrolla esta escena? Dice la palabra que fue precisamente en la casa de Simón el leproso, donde el Señor Jesús junto con sus discípulos estaban allí cenando. Ahora, este Simón el leproso pues ya previamente había sido sanado por el Señor Jesucristo y por eso organizó esta cena para el Señor Jesús y sus discípulos. Recordemos que los leprosos eran marginados sociales. A ellos no se les permitía ninguna interacción con las personas. ¿Por qué? Pues porque la lepra era una enfermedad incurable en el mundo antiguo. Así que podemos deducir que Simón había sido curado milagrosamente por el Señor Jesús. Y esta cena pues era una forma en que Simón demostraba su agradecimiento al Señor Jesús. Y allí se encontraban también María, Marta y Lázaro. Y dice la palabra que mientras el Señor Jesucristo pues estaba sentado a la mesa junto con sus discípulos, vino una mujer. Y en Juan capítulo 12, verso 3, pues se identifica como María, la hermana de Marta y de Lázaro. Veamos lo que dice Juan capítulo 12, verso 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos,
y la casa se llenó del olor del perfume. Y pocos días antes, pues María había sido precisamente testigo de la resurrección de su hermano. También pues María había estado muy atenta a las enseñanzas del Señor Jesús y parece que ella había reconocido la inminente realidad de la muerte del Señor Jesucristo que ocurriría en esos días. Así que ella, pues en una humilde reverencia, se acerca al Señor Jesús y con un vaso de alabastro de perfume de nardo, como dice la palabra, de nardo puro, de mucho precio, dice, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Así que esta acción que ella realizó sobre el Señor Jesucristo, pues sorprendieron a todos los demás invitados allí a la cena. Y vemos que es un acto de inmenso amor, es un acto profundo de adoración al Señor Jesús. A María no le preocupó en absoluto el costo de ese perfume, ni le importó tampoco lo que las demás personas fueran a decir o la forma como fueran a reaccionar. Su único anhelo, su único deseo era expresarle al Señor Jesucristo honra, adoración. Así que ungió su cabeza con ese perfume de mucho precio. Ahora, aquí debemos tener en cuenta que no debemos confundir este episodio con otro acontecimiento que está relatado allí en Lucas 7, del 36 al 50, donde una mujer diferente y en otro lugar, particularmente en Galilea, ungió también los pies del Señor Jesús. Muy bien. Se habla aquí de un vaso de alabastro, que era un vaso tallado de un mármol muy fino, un mármol generalmente egipcio. Estos vasos de alabastro se caracterizaban porque tenían un cuello largo con una pequeña abertura en la que podía salir pequeñas gotas de ese perfume exquisito. Pero María no se limitó a que salieran unas cuantas gotas, unas pequeñas gotas, sino que derramó efusivamente ese perfume aromático sobre la cabeza del Señor Jesús. Y en el pasaje de Juan también dice que no solamente sobre su cabeza, sino también sobre los pies, dice y que enjugó los pies del Señor Jesús con sus cabellos. Y además en el Evangelio de Juan también se habla de la cantidad, ¿sí? Se habla de una libra romana que aproximadamente correspondía a 12 onzas actuales, a 12 onzas modernas. Ahora este perfume, este aceite de nardo, pues era extraído de unas plantas de la India, así que debería importarse y habría que recorrer una enorme distancia hasta Israel y pagar un gran costo para poder adquirir un perfume de esta calidad. Ahora dice que María usó nardo puro, eso significa que no estaba diluido, así que era el perfume más costoso. Y el resultado fue que, dice la palabra, que la casa se llenó del olor del perfume. Así que esta escena fue una escena impresionante y aún dramática. Y la reacción de los demás invitados a la cena fue variada. Dice que algunos se enojaron, dice, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Ahora, pues no se menciona quiénes fueron los que pensaron de esta manera. Pero Juan sí explica que el principal instigador fue Judas. Miremos lo que dice Juan capítulo 12, versos 4 al 6. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Mientras el aroma de ese exquisito perfume estaba
llenando el salón, pues Judas y al parecer algunos otros de los discípulos a quienes este logró convencer, pues se enojaron dentro de sí con ella. O sea, se indignaron, insistiendo en que ese exquisito perfume se había desperdiciado. Por eso dice, pudiendo haberse vendido por más de 300 denarios. O sea, que es una considerable cantidad de dinero. Y dice, y habérsele dado a los pobres. Ahora, un denario equivalía a un día de salario para un trabajador común, por lo que el precio de este perfume, pues sería aproximadamente lo que un obrero ganaría en un año. Pero pues las intenciones de Judas no eran unas intenciones sanas, no era que tuviera un verdadero interés por los pobres. Dice que él era ladrón y que estaba malgastando el dinero de todos. ¿Mm? Y quería pues que ese perfume se vendiera. ¿Para qué? Pues para que el dinero pudiera ser donado a los pobres. Eso era lo que él decía. Pero lo que él quería realmente era poder apropiarse de ese dinero. Fijémonos aquí el gran contraste que hay entre Judas y María. Judas estaba lleno de amargura, lleno de odio hacia el Señor Jesús. ¿Eh? Y él quería beneficiarse a sí mismo y también pues buscar el momento oportuno para traicionarlo. Todo lo contrario, María estaba motivada por un gran agradecimiento al Señor, por un amor profundo hacia Jesús. Así que quiso darle todo lo que ella podía. Y precisamente con un gran entusiasmo, con un gran gozo y alegría, pues buscó una oportunidad para demostrar ese amor y esa adoración sincera hacia su Señor. Y a pesar de la protesta de Judas, pues las acciones de María pues significan o simbolizan ese afecto que debe caracterizar a todos los que aman de veras al Señor Jesucristo. Pero démonos cuenta que hizo el Señor Jesús. El Señor Jesús corrigió a sus discípulos y les dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Así que el comportamiento de esta mujer constituyó un hermoso acto de bondad, un hermoso acto de adoración hacia el Señor Jesús. Y no fue para nada un desperdicio. Y el Señor Jesucristo hace una referencia a Deuteronomio capítulo 15, verso 11, donde el Señor dice que a los pobres siempre los tendrán en medio de ustedes. Y cuando ustedes quieran pueden hacerles todo el bien que quieran hacerles. Pero el tiempo en que el Señor Jesucristo estaría con ellos sería muy corto. Por eso Él dice, pero a mí no siempre me tendréis. Así que había aquí una prioridad. Los discípulos debieron haberla entendido, la adoración al Señor Jesucristo. Ahora, esta adoración siempre debe ser la máxima prioridad. Ahora, ¿debemos amar al prójimo? Claro. ¿Debemos cuidar a los que están a nuestro alrededor? ¿Debemos cuidar de los pobres? Claro, es noble, es algo necesario. Pero al amar al Señor Jesús es aún más importante. Ahora, teniendo en cuenta todo el desarrollo que se venía haciendo de la historia del Señor Jesucristo, de su vida y de lo que vendría en los próximos días, este no era un momento para la caridad, era un momento para la adoración. Así que María pues tenía las prioridades correctas. Recordemos que en alguna ocasión anterior ella había escogido la buena parte, como lo menciona allí Lucas 10:42. Donde el Señor Jesucristo le dice así, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ahora démonos cuenta que los discípulos del Señor Jesús actuaron de una manera totalmente inconsciente. Y vemos que María tenía un entendimiento claro acerca de la muerte del Señor Jesús. Por eso Él dijo de ella que ésta ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Ahora, María no podía evitar la muerte del Señor Jesús,
pero sí podía demostrarle de una manera física su amor, su generosidad a través de este ungimiento con este perfume de nardo. Ahora, el Señor Jesucristo conocía el corazón de esta mujer y la elogió, ¿sí? Por eso dice, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Y démonos cuenta que han transcurrido más de 2000 años y el testimonio de adoración de esta mujer, de María, sigue firme, firme, como ese monumento de ese amor hacia Cristo. Y este es un gesto sincero, que está mirando precisamente hacia la muerte, hacia la sepultura, hacia la resurrección de Cristo. Y es el tipo de alabanza desinteresada, es el tipo de alabanza generosa con que debemos honrar al Señor. Muy bien, continuamos con Marcos capítulo 14, versos 10 y 11. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. El hombre más infame que podamos encontrar en la historia humana, pues es precisamente este hombre, Judas Iscariote. Perteneció al grupo de los 12, estuvo de manera constante, de manera permanente en la presencia del Señor Jesús por más de 13 años. Y él desperdició esa única oportunidad y la cambió. Optó por entregar al Hijo de Dios a sus asesinos. Recordemos que Judas Iscariote era el único miembro de los 12 discípulos que no era de Galilea. Iscariote pues significa hombre de Queriot, que quiere decir que provenía de ese pueblo que está ubicado más o menos a unos 40 kilómetros al sur de Jerusalén. Y él siguió a Jesús por motivos egoístas, por motivos materialistas, y se las arregló para engañar a los demás discípulos, hasta el punto en que ninguno de ellos sospechó que se trataba de un hipócrita, de un traidor. Ahora, Judas no engañó al Señor Jesús, ¿sí? Porque el Señor Jesús conocía desde el principio pues, el corazón malvado de este hombre, de Judas. ¿Ah? Incluso el mismo Señor Jesús se refirió a él como un diablo. Como se menciona allí en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versos 70 y 71, dice, Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros, los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Bueno, así que después de la cena que tuvieron allí en casa de Simón ese sábado en Betania, dice que Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes. Así que puso en acción su plan de entregar y traicionar al Señor Jesucristo. Y dice la palabra que Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes, ¿sí? Y que todos los dirigentes religiosos al oírlo pues se alegraron y prometieron darle dinero. Y como se menciona allí en Mateo 26:15, 30 monedas de plata, el precio de un esclavo. Por ese dinero fue que sobornaron a Judas y éste vendió a su maestro. De tal manera que a partir de este momento y a lo largo de toda esta semana de pasión, Judas procuraba buscar la oportunidad para entregarle. Y él mismo sabía que la mejor oportunidad sería cuando el Señor Jesucristo se encontrara alejado del gentío, cuando pudiera ser arrestado en privado. Ahora, el resto de discípulos pues no eran conscientes de los planes que Judas tenía, pero el Señor sí sabía exactamente lo que este traidor estaba planeando. Por eso el Señor, cuando están allí en el aposento alto, le dice lo siguiente en Juan capítulo 13, verso 18, dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quiénes he elegido,
mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Así que Judas endureció su corazón contra el Señor Jesucristo. Por eso Lucas capítulo 22, 3 dice lo siguiente: y entró Satanás en Judas. O sea que el príncipe de las tinieblas actuó por este hombre hipócrita que no había sido regenerado, al igual forma a través de los dirigentes religiosos. Y como ya vimos, el mismo Señor Jesucristo afirma que él era un diablo. Pero aquí hay una ironía. Fíjese que al incitar a Judas, Satanás, al incitar a Judas a traicionar al Señor Jesucristo, pues Satanás provocó también su propio hundimiento. O sea, la aparente victoria que Satanás tiene o tuvo, en realidad significó la derrota final. Ya antes, durante el ministerio del Señor Jesucristo, Satanás había influido sobre Pedro para convencer al Señor Jesús de que evitara la cruz. Y ahora, a través de los líderes religiosos también, pues Satanás quería interrumpir la programación de Dios y demorar la crucifixión hasta después de la Pascua. Pero cualquiera que fueran los motivos de Satanás, sus acciones pues no pudieron anular la voluntad soberana de Dios. Es tremendo, es devastador saber que el traidor estaba dentro del mismo equipo de 12. Pero a pesar de eso, Dios tenía el control de todo. E inspirado por Satanás, Judas, ¿sí? Pues estaba en realidad cumpliendo la profecía bíblica con respecto a este aspecto. Como lo menciona allí el salmista en el Salmo número 41, verso 9, donde dice: aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. De igual manera en el Salmo 55, versos 12 al 14, dice: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Y también lo menciona el profeta Zacarías allí en el capítulo 11, versículos 12 y 13, donde dice así la palabra del Señor: y les dije: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová: échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomó las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Y el mismo Jesús en su oración sacerdotal también él lo declara allí en Juan 17, 12, donde dice así la palabra del Señor: yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. De tal manera que hasta la misma traición de Judas fue parte de ese plan eterno de Dios, de ese plan eterno de salvación. Muy bien, continuamos con los versículos 12 al 16 del capítulo 14 de Marcos. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que coman la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros, allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Muy bien, así que esta narración se encuentra ubicada en el día jueves de la semana de Pasión. Por eso dice que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, el Señor Jesucristo sabía la hora de su muerte, sabía que ya estaba muy cerca,
Y el Señor pues puso en acción el plan que le permitiría celebrar la Pascua junto con sus discípulos. Y posiblemente fue en las primeras horas de ese día jueves que sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comamos la Pascua? Y el Señor pues le responde de una manera segura. Yo creo que los discípulos quedaron perplejos al escuchar esta respuesta que el Señor les dio. Pues porque era una respuesta que estaba como enigmática, ¿cierto? ¿Por qué? Pues debido precisamente a la traición de Judas. Si Judas descubría dónde Jesús tomaría o celebraría la Pascua con sus discípulos esa noche, pues él hubiera dado aviso allí a los dirigentes religiosos para que arrestaran al Señor Jesús durante la cena de la Pascua. Pero eso habría sido pues prematuro. Por eso, para que Judas no se enterara de esto, el Señor hizo los arreglos con el fin de observar la Pascua en una ubicación secreta, conocida solo por él. Y de acuerdo a su plan, pues envió a dos de sus discípulos. Fijémonos que Lucas y los identifica como Pedro y Juan, allí en Lucas 22:8, donde dice así la palabra del Señor: y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: id preparando la Pascua para que la comamos. Y les dice pues de que vayan a la ciudad. De tal manera que las instrucciones que el Señor Jesús les dio pues fueron como vagas. Él no mencionó ningún lugar, no mencionó ningún nombre, para que Judas pues no se pudiera enterar del sitio donde estarían celebrando esta Pascua, en aquella noche precisamente. Así que solamente Pedro y Juan pues descubrirían la ubicación de antemano, donde harían todos los preparativos necesarios para celebrar la Pascua. O sea que el resto de los discípulos pues no sabían dónde se celebraría. Ellos llegarían ya junto con el Señor Jesús a la hora señalada y a la casa señalada, donde en la noche pues se celebrarían la Pascua. Así que Judas no tendría oportunidad de poder informar dónde se encontraban celebrando la Pascua. Así que los discípulos no supieron dónde se celebraría la Pascua, hasta el momento en que ya estaban allí y el Señor Jesús desenmascara a Judas y lo despide. Y vemos cómo el Señor Jesús le dice a Juan y a Pedro que al llegar a Jerusalén debían encontrar a un hombre que llevaba un cántaro de agua. Pues este hombre, sin lugar a dudas, sería un criado, porque estaría realizando las tareas hogareñas que normalmente ahí en el siglo I hacían las mujeres. Y pues los discípulos recibieron esta orden: síganlo. Y donde entre, digan al Señor de la casa. El maestro dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para vosotros allí. O sea que el propietario de aquella casa podría ser algún familiar de Jesús, a quien simplemente le dijeron: el maestro nos ha enviado. Y pues el Señor Jesucristo ya sabía y conocía, parece que conocía el lugar, que era un salón grande que estaba amueblado y listo para que él y sus discípulos pudieran comer juntos la cena. Y después de recibir las instrucciones que hicieron sus discípulos, pues fueron y entraron a la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Ahora, ¿cuáles eran estos preparativos necesarios para la cena de Pascua? Pues incluían el cordero, ¿sí? El cordero que debía ser llevado al templo para ser sacrificado, y pues conservar parte de la carne asada para comerla esa noche. Y otros ingredientes también para la fiesta, que incluían pues el pan sin levadura, incluían el vino y las hierbas amargas. Y el Señor Jesucristo sabía que era fundamental celebrar la Pascua allí con sus discípulos aquella noche. Y él mismo lo manifiesta allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 15, donde dice así la palabra: y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros
esta Pascua antes que padezca. Y esa misma noche, esa celebración de la Pascua sería transformada a la actual cena del Señor, la cual estaría conmemorando su muerte en la cruz. Ahora, en lugar de representar solamente los corderos que se sacrificaron en Egipto, ahora el pan y la copa representarían el cuerpo y la sangre del cordero expiatorio de Dios. Y además de celebrar la cena del Señor, Jesucristo les da a sus discípulos palabras de aliento, promesas y esperanzas para fortalecerlos, porque Él pronto moriría. Ahora, la celebración que el Señor Jesucristo hizo una noche antes de su muerte, pues nos lleva a preguntarnos, ¿cómo celebraría la Pascua el jueves por la noche cuando los corderos pascuales se sacrificaban el viernes? Vemos que es una pregunta bien importante, pero la respuesta también la tenemos aquí, pues, puesto que en Israel, en el siglo I, la cena de Pascua se comía regularmente en 2 noches. Generalmente las personas de Galilea lo hacían la noche del jueves. Ellos tomaban la cena de Pascua la noche del jueves, mientras que los judíos, particularmente en Judea, la celebraban el viernes. Y en consecuencia, pues Jesús pudo haber comido la Pascua con sus discípulos precisamente el jueves por la noche y morir como cordero de Pascua el viernes por la tarde. Y así lo explica el pastor John MacArthur en su comentario del Evangelio de Juan. Abro comillas. Dice, existe una discrepancia aparente en este punto entre la cronología de Juan y la de los evangelios sinópticos. Los segundos declaran que la Santa Cena fue la cena de Pascua. Sin embargo, Juan 18:28 registra: los líderes judíos llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, el viernes, el día de la crucifixión, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Más aún, de acuerdo con Juan 19:14, el juicio y la crucifixión de Jesús ocurrió en la preparación de la Pascua, no el día después de comer la cena de Pascua. Así, la crucifixión del Señor ocurrió al mismo tiempo que se sacrificaban los corderos de Pascua. Entonces, el reto es explicar cómo Jesús y los discípulos pudieron haber comido la cena de Pascua el jueves por la noche, si los líderes judíos aún no la habían comido la mañana del viernes. La respuesta está en entender que los judíos tenían 2 métodos diferentes para contar los días. Las fuentes antiguas judías sugieren que los judíos del norte de Israel, incluida Galilea, de donde eran oriundos la mayoría de los discípulos del Señor Jesús, y ellos contaban los días desde la salida del sol hasta la salida del sol. O sea, pues aproximadamente desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Al parecer, la mayoría de los fariseos también usaba ese método. Por otra parte, los judíos de la región sur contaban los días de ocaso a ocaso. Esto es de 6 de la tarde a 6 de la tarde del día siguiente. Esto incluiría a los saduceos, quienes vivían por necesidad en los alrededores de Jerusalén por su relación con el templo. Sin duda, aunque a veces es confuso, el método dual de contar los días habría tenido beneficios prácticos en la Pascua, pues permitía celebrar la fiesta en 2 días consecutivos. Esto habría facilitado las condiciones de la Jerusalén abarrotada, especialmente en el templo, donde no tendrían que matarse todos los corderos el mismo día. Así no hay contradicción entre Juan y los sinópticos. Como Jesús y los 12 eran galileos, habrían considerado que el día de Pascua era desde la salida del sol del jueves hasta la salida del sol del viernes. Habrían comido su cena de Pascua el jueves en la noche.
Sin embargo, los líderes judíos, o sea, los saduceos, la habrían tenido desde el ocaso del jueves hasta el ocaso del viernes. Habrían comido su cena de Pascua el viernes por la noche. Muy bien, cierro comillas. Así que en el desarrollo de todo este drama de la cruz, pues participaron muchos actores, desde los líderes religiosos que eran antagónicos con Jesús, como Caifás, hasta adoradores devotos como María, los discípulos también como Judas y los seguidores fieles como Pedro y Juan. Sin embargo, cuando vemos un examen de estos personajes humanos, bueno, en última instancia señalan hacia Dios el Padre, quien fue quien organizó de manera soberana todos los detalles según su plan perfecto. Así que en la crucifixión el Señor Jesucristo no fue la víctima, todo lo contrario, fue el Hijo de Dios victorioso que de modo sumiso y con propósito obedeció a su Padre Celestial. Conforme lo dice Filipenses capítulo 2 del verso 8 al verso 11, donde dice así la palabra del Señor. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Señor, te damos gracias por tu preciosa palabra. Tus planes, Señor, son eternos. Tus planes han sido diseñados desde la eternidad. Todos y cada uno de ellos se cumplen según el plan dispuesto. Gracias porque ese cordero que fue inmolado allí en la cruz, Señor, se dispuso y fue, Señor, obediente para llevar a cabo tu plan perfecto. Fue llevado a la cruz el día preciso. Fue llevado allí en la celebración precisa. Fue llevado allí, Señor, según tus planes eternos, Señor. Se dispuso para hacer tu voluntad y tu plan se llevó a cabo por encima, Señor, de los hombres. Y aún, Señor, utilizando a hombres como instrumentos para que estos planes perfectos tuyos se cumplieran. Y que nuestro Señor Jesucristo fuera ese cordero inmolado, el redentor de nuestras vidas, el que pagó el precio, el sustituto, el que llevó todo el pecado y por el cual, Señor, ahora nosotros podemos ser redimidos y ser salvos. Gracias, eterno Dios, por ser el Dios soberano, el Dios eterno, que tienes el control de todas las cosas. Gracias, maravilloso Dios. Bendecimos tu nombre y te exaltamos, Señor, en esta hora, dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén.